Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión del Foro Homeopático. Me da gusto estar nuevamente con ustedes, que nos acompañan el doctor Luis Germán, doctora Perla, doctor José Antonio Galicia y su servidor, doctor Germán González. Hoy vamos a dar conclusión a este tema tan interesante que ha venido el doctor Galicia a darnos. Vamos a ver la quinta ley. Entonces, sin más preámbulos, doctor Galicia, por favor. Pues muchas gracias otra vez por la invitación, nos da gusto acompañar a todos ustedes y vamos a comentar la quinta ley y más adelantito hacemos un breve resumen de las 5 leyes para que podamos tomar una hilación y hablar de una enfermedad bajo las 5 leyes. Sería fantástico hacer algo práctico. Perfecto, sí. Retomamos así el tema de la diabetes que se quedó pendiente precisamente en ese primer episodio. Ese primer punto lo tocaremos. La quinta ley habla del doctor Ricker Herrhammer, que habla del sentido biológico, habla de que todas las llamadas enfermedades, si bien es cierto que la historia de la medicina nos ha llevado a una medicina académica llamada científica y alopática, ha tenido que emplear un lenguaje, ha tenido que emplear una manera de llamarlas. El doctor Hammer dice que estas llamadas enfermedades, a los nombres que le hayamos puesto, bautizado, son programas especiales, sensatos, biológicos e inteligentes que tiene la madre naturaleza con un fin determinado para salvaguardar la vida tanto como es posible. ¿Qué significa esto? Que cada enfermedad tiene un sentido biológico, tiene una explicación de por qué, de para qué, de cómo, de qué beneficia a mi vida este proceso de enfermedad. Entonces, él nos dice que ya nos vamos a quitar de la teoría de que el cuerpo tiene averías, de que la enfermedad es mala, de que es un castigo, de que hay un desperfecto en el sistema defensivo, sino que cada enfermedad va a tener un sentido biológico en el concepto de la evolución de la especie, en el tema de la supervivencia, para mantener a la especie en supervivencia, es decir, para que prevalezca la especie, porque si no, no tendría sentido sobrevivir, procrear y tener más hijos, ¿no? No tendría sentido, hubiera desaparecido la naturaleza de la especie humana. Estos programas se emplean tanto en seres humanos como en los animales. Esto es, que cada programa se puede traslapar a los animales, a las plantas, a los vegetales y bueno, pues a los seres humanos, ¿no? Entonces, pongamos un ejemplo. Si hablamos, como decíamos, de la diabetes, el doctor Hammer hablaba de un sentido biológico. Primero voy a decir el conflicto biológico. El conflicto biológico de la diabetes tiene que ver con un conflicto de contrariedad, de luchar contra algo o contra alguien, de defenderse de algo o de alguien. Cuando uno escucha esas palabras, yo cuando las escuché, y las escuché de él mismo, decía, sí, pero no me quedaba claro, ¿no? Cuando empecé a avanzar en su conocimiento y pude profundizar, me di cuenta cuál era la profundidad de sus palabras. Y luego cuando platicaba con los pacientes y te daban esa información que tú necesitabas, decías, qué maravilla que encontró esto. Así es. Explico. El doctor Hammer dice que en la parte frontal de la corteza del cerebro se encuentra el llamado centro de la glucosa. Recuerden que él hizo investigación de angiometría de los tumores cerebrales y él fue neurólogo, también hizo neurología y psiquiatría. Entonces él manejaba muy bien este concepto. Y él decía que en esta zona está el centro del glucagón y el centro de la insulina, de la producción de la insulina. Entonces, él dice que cuando hay un conflicto biológico de contrariedad, ahorita les doy ejemplos, en el centro del lado derecho que se encuentra la producción del estímulo de los islotes de Langerhans para la producción de insulina, como decías hace rato, se baja un break, se baja un apagón para que deje de producir insulina, ¿ok? O una producción, la diabetes tipo 1. Así es, o sea una producción mínima, que será la diabetes tipo 2. ¿Okay? Y ya iremos a ver algunos casos clínicos, pero interesante que él dice, bueno, ¿qué pasa cuando tú tienes una necesidad biológica de defenderte y la vida en esa fracción de segundo se juega? Me acuerdo que un paciente me dice, es que yo me acuerdo exactamente el día que yo fui diabético. ¿Pero por qué? Dicen, porque yo iba de las cumbres hacia Guatemala, en Mérida y todo el sur,
Yo ya había avanzado, entraba ya a Guatemala y las curvas son muy pequeñas y estrechas y puentes. Yo entré a una curva y había un puente y venían 2 autos. Dice, yo imaginaba que no iba a poder entrar en medio de esos 2. Dice, lo que yo hice es prensarme del volante, cerrar los ojos y ponerme en medio. Dice, no sabe el impacto que sentí cuando golpearon y rompieron los retrovisores. Sentí una adrenalina, sentí que había una sensación de frío en todo mi cuerpo. Lo curioso es que abrí los ojos después del golpe y yo seguía avanzando. Entonces llegué del otro lado y lo que no pude es zafarme de las manos. Yo no pude, o sea, no podía salir, pude frenar, pero no pude soltar el volante. Esto es bien interesante, porque cuando entiendes el sentido biológico, ¿qué es lo que hace la naturaleza? En una fracción de segundo tienes que emplear toda tu fuerza para salvar tu vida. Entonces deja de producir, a través de una orden del cerebro, la producción de insulina porque necesita el azúcar, toda la energía para salvarte en ese momento. Pero ¿qué pasa? Se queda el break apagado. Entonces puede tener una producción mínima o menor, y eso es lo que llamamos diabetes. Cuando el paciente logra encontrar el conflicto y resolverlo, hacer catarsis y botar aquello que se había quedado, puede el paciente, y me ha tocado la experiencia humildemente, de que el paciente se cura. Y algo que me decías bien interesante, hace rato, que tú empleabas un medicamento homeopático que actuara en la fase simpático-tónica para sacarlo de ahí. Entonces le haces un reseteo y lo regresas al origen. Por eso es que has visto pacientes curados. Curados con diabetes, sí. Y ahorita que comentabas este caso, doctor Galicia, tuve un paciente muy semejante en una carretera, cuando le desarrolló la diabetes, iba a chocar contra un tráiler y él llevaba un Thornton. Entonces lo que hizo es que abrió la puerta y saltó. Y el Thornton se estrelló contra el tráiler y él se salvó y el del tráiler falleció. Y a partir de ahí desarrolló diabetes. ¿Será por ese algo tipo muy de semejante. ¿Será por ese tipo de conflictos? ¿Por eso es que le llaman también la quinta esencia? ¿O por qué es que le llaman la quinta esencia? La quinta esencia le llamó porque había descubierto estas 4 leyes, pero al encontrar que tenía un sentido biológico, de hecho en España le llamaron la medicina sagrada. Porque regresa, él decía que regresaba a nuestros médicos antiguos, donde daba un consejo el médico de la comunidad o el médico de la aldea y decía, mira, resuelve tu problema de enfermedad, deja a esa mujer que no te conviene o deja a ese hombre que no te conviene para no ser machista y no quiero golpes de aquí. Entonces déjalo y vas a ver que soluciona. O ¿sabes qué? Ve y resuelve de esta manera, ¿no? Y entonces daba esos consejos. Yo nunca hacía esos cambios. Entonces él hablaba de que la quinta esencia era el eslabón para entender que no había errores en la naturaleza, que no estábamos equivocados o que no estamos hechos con defectos a largo tiempo, como el tema de la genética, o como el tema de la herencia. Y además esto me lleva mucho a pensar también en esta importancia que decías, doctor Galicia, sobre precisamente el hecho de hacer catarsis, ¿no? Yo siempre recomiendo mucho precisamente a mis pacientes, porque de igual forma en homeopatía siempre ha sido de relevancia lo mental, pero con esta nueva información pues nos abre un panorama mucho más amplio con este sentido biológico. Y qué importante es que los pacientes lleguen a ese punto de hacer catarsis. Yo lo que digo mucho es que estamos muy alejados de nuestros procesos emocionales porque hemos a lo largo de nuestra vida desarrollado mucho nuestros procesos racionales y a través de la racionalización minimizamos ese aspecto emocional. Algo que yo comento mucho es, no es lo mismo entenderse triste que sentirse triste, o no es lo mismo entenderse enojado que sentirse enojado. Lo subimos tanto al mundo racional que a través de estarlo pensando no permitimos que se exprese. Y entonces creo que esta complejidad que tiene el ser humano, no solamente de experimentar emociones, sino también para reprimirlas, entonces entiendo que es parte de lo que permite que los programas biológicos queden activos, que no se solucionen. Porque el problema es justo que el programa se queda activo.
nosotros tenemos que tener esa agudeza para identificarlo y para ayudar al paciente a retomarlo de tal forma que pueda pagar ese programa biológico. Efectivamente, fíjate lo bonito de las leyes biológicas y de toda la cartografía, junto con el mapeo de zonas cerebrales, junto con todas las enfermedades y cada uno de los conflictos que relacionó, porque él decía, si nosotros tomamos un libro de medicina interna y numeramos de la A a la Z y ejemplificamos que hay 1000 enfermedades, 500 enfermedades van a ser simpaticotónicas, un tándem de 500, y 500 enfermedades van a ser vagotónicas. Esto es lo que dice, es muy importante encontrar el conflicto, pero muchas enfermedades que ve el paciente, que ve el médico con su paciente, pueden ser ya fases de vagotonía. Y otra de las cosas, normalmente, y coincido con ustedes, que normalmente el médico resuelve la mayoría de todos los procesos de enfermedad, aún los más complejos, ¿no? Y yo ahí hace unas semanas platicaba que el medicamento homeopático es capaz de hacer o un reseteo, o generar un nuevo programa, o ir a donde se estaba el cerebro teniendo una información, darle ese input y que el cuerpo empiece todo su proceso de recuperación, de curación. Así es. Inclusive de dar cambio a su vida y de solucionar un conflicto, a lo mejor porque ese trabajo le hartaba y caía en una constelación y caía en la depresión, y tú le das el remedio adecuado y le dabas que cambiara por su iniciativa propia la capacidad de buscar otro trabajo. Así es, cuando se da el medicamento homeopático adecuado, tomando en cuenta esta gran herramienta y estas grandes leyes que Hammer descubrió, se pueden hacer maravillas. Se puede hacer que el paciente inicie su proceso curativo, y si este proceso no es interrumpido, va a terminar correctamente. Y también se puede hacer que la fase de la epicrisis, que a veces conlleva un riesgo con el paciente, se haga mucho menos peligrosa para el paciente y la respuesta sea mucho menos agresiva. Así es. Otra de las cosas que me llama la atención es que normalmente damos un medicamento homeopático y nos ha enseñado la escuela que a veces hay que esperar un tiempo razonable para ver cómo ha evolucionado. Y viene el paciente y nos puede decir que vamos mejor, que tenemos nuevos síntomas, decidiremos si cambiamos el medicamento, si nos mantenemos. El tema es bien interesante porque en el camino habría que preguntar si el paciente tuvo algún conflicto. Y ese síntoma de vértigo que trae fue porque el nieto se le iba a caer y no es ni del remedio, y que lo está sacando el paciente y está en una fase activa, que a lo mejor yo tuve un paciente que decía, no doctor, por más que usted me pregunta, yo no tuve ningún miedo a caerme. Mire, es más, me regreso de aquí a 3 meses que yo empecé el vértigo y no tengo nada. Digo, ok, alguien que se hubiera tenido miedo a que algo más se cayera, o que se cayera y se asustara, o algo fuera de usted, dice, ahorita que me dice esas palabras, no sabe cómo imagino, y ahorita me da hasta miedo, porque fuimos de viaje y llevaba a mis nietos y pasamos una escalera de esas que hay hoyos. No se imagina, hasta se sentía el temblor y el pánico que sentía que uno de ellos se fuera ahí por el medio. Ese era su conflicto de miedo. Entonces, ¿cuántas veces en la historia del paciente, por no saber qué preguntar, cómo preguntar, qué identificar, se nos va de las manos esos detalles tan sencillos? Claro, cambiamos el medicamento y le damos un buen medicamento y se le quita el vértigo. Eso tampoco es problema para el homeópata. Pero a veces nos lleva a hacer eso que decía Hammer, el detective psicocriminalístico, para ir a buscar el remedio o el conflicto adecuado. Sí, es que eso además es muy muy importante, porque para el paciente no es fácil identificar los conflictos, ¿no? Cuando uno además empieza a indagar, también muchas veces el paciente se trata de imaginar una tragedia, ¿no? Y ese tipo de conflictos que no tienen a lo mejor para el paciente aparentemente un impacto tan grande, o que fácilmente les da la vuelta, de alguna manera, es lo que yo decía hace rato, lo vuelven racional, ¿no? Pues sí me espanté, pero racionalmente lo minimizo, no permito que se exprese, no permito dar de entrada al miedo, ya pasó y hago de cuenta como si no hubiera sucedido, pero dejo el programa activo. Entonces es todo un arte llegar a identificar esos conflictos en el paciente, ayudar al mismo paciente u orientarlo de manera correcta para que pueda identificar estos momentos que una vez los identifica, pues a nosotros como médicos homeópatas nos dan muchísima claridad clínica
para elegir un mejor medicamento. Así es, y también aquí hay algo que me gustaría mencionar. El otro día platicando con mi hijo, con el doctor Germán, me decía, y estamos hablando precisamente de estos conflictos, el conflicto biológico es fácilmente, entre comillas, no siempre es fácil, pero entre comillas es fácilmente identificable. Pero hay otros conflictos atrás del conflicto biológico que nos lleva hacia el aspecto miasmático, pero también nos lleva a esa parte emocional, a esa parte psicológica, donde la persona tiene impulsos de pensamientos que lo hacen sentir emociones, y eso lo hace estar recayendo. Por ejemplo, los pacientes de Staphylococcus aureus que siempre con facilidad se enojan y se sienten indignados. Entonces, Staphylococcus aureus puede sacar a un paciente indignado que a lo mejor se acaba de enojar y tiene la presión arterial elevada. Pero difícilmente Staphylococcus aureus va a hacer que ese paciente deje de tener con tanta facilidad esas indignaciones. Entonces ahí debemos de buscar esa parte emocional o psicológica, o más correctamente hablando, egoica, esa plataforma que nos está impulsando a actuar de determinada forma, pero que nos va a mandar un pulso para estarnos enfermando de determinadas circunstancias. Y esa parte en homeopatía se le conoce como lo miasmático. Efectivamente. Y ahí es donde hacemos el milagro, cuando juntas todo esto para encontrar dónde está el conflicto emocional, en qué momento lo presentó, y con el medicamento homeopático poder trabajar ese momento y lograr algo que yo reconozco en la homeopatía, y lo digo abiertamente, yo estoy convencido plenamente que el arte que hablabas hace rato de poder al paciente hacerle catarsis, y que desde ahí resuelve conflictos o saca conflictos o entiende las situaciones, el arte del homeópata es, digo, años luz con la medicina académica, ¿no? El meterse en la envoltura del paciente, el ser empático, el decir, es ahí donde empezó a arrojar la lágrima, pero dígame más, no se vaya, dígame qué más, cómo lo siente, cómo lo vive. Revisando alguna literatura con un médico afamado de la India, empieza a relatar que la paciente tiene un cáncer de mama y que tiene un divorcio del esposo y bla, bla, bla. Dices, la homeopatía lo está haciendo. O sea, en realidad nada más necesita un poquito de cartografía o una brújula, porque exacto, ya lo hace. Ya lo hace, pero es una herramienta, podríamos decir, para hacerlo con plena conciencia y para saber diferenciar y además poder investigar correctamente el conflicto biológico, para entender al enfermo. Sí, y eso además lo podemos traducir en que se va a reflejar beneficios en el paciente. Nos va a ahorrar también tiempo en la consulta, en el sentido de que vamos a tardar menos tiempo en identificar el medicamento que necesito para tratar a mi paciente, y también menos tiempo para que mi paciente se recupere de la enfermedad, sea cual sea el padecimiento por el que me viene a ver. Y sí, retomo un poco lo que decía el doctor Germán, mi papá, que esta parte que nos acerca a lo constitucional, que es muy aparentemente de nuestra forma de ser, pero que más allá de ser parte de nuestra forma de ser, de nuestro temperamento, es más bien parte del mecanismo de defensa que hemos venido desarrollando a través de la vida para defendernos de la vida misma, para no sufrir. Y es este impulso el que finalmente me limita para contactar, ¿no?, emocionalmente. Es justo este impulso constitucional el que me hace que no apague el switch, ¿no? Creo que hacia allá es lo profundo de lo miasmático, y entonces cuando doy ese medicamento que va a lo miasmático, ayudo a mi paciente. A veces un medicamento es el que le va a quitar el programa activo al paciente, pero si no le doy el medicamento miasmático, de una u otra forma hay un riesgo más elevado de que el conflicto se active de nuevo, ¿cierto? Sí, es completamente cierto. Algo que platicábamos hace unas par de programas y preguntábamos si el conflicto biológico se puede evitar. Definitivamente no se puede evitar, ¿no? Es algo que sucede. ¿Qué sí veo? ¿Qué sí veo? Que podemos
de alguna manera con la homeopatía se ha estado haciendo que la persona que toma homeopatía pueda tener menos susceptibilidad a sufrir. Un uxómica que se baja del coche y rompe con el primero que le toca el claxon. Exacto. Tú le tratas y va a tener menos enfrentamientos, aquel que le saque la pistola y le mete un susto. Exacto. Entonces, esa parte la podemos ver a profundidad. La podemos ver con el medicamento, hacemos personalidades cambiantes de su futuro, que tomen direcciones diferentes y que puedan conflictuarse menos o en menos posibilidades. Que tengan mayor conciencia, efectivamente. Por lo que Así es. siempre nos hemos dicho en muchos de los foros que hemos tenido, hacer una mejor persona. Exactamente, Eso, como el doctor Pasquero, el médico argentino que fue psiquiatra, que decía que era un pecadillo de su juventud haber sido psiquiatra antes de ser homeópata, un gran médico, y él siempre decía que si damos a un paciente un medicamento para cualquier enfermedad, por ejemplo para la diabetes o para cualquier enfermedad, el paciente responde correctamente, bajan sus niveles de glucosa, pero no mejora un poco como persona, estamos cerrando el medicamento. Lo primero que debe de mejorar en un paciente es ser un poco mejor, una mejor versión de él mismo. Efectivamente. Sí. Y bueno, retomando lo de la diabetes, otro caso que yo me acuerdo para ir entendiendo este programa es una paciente que viene de Estados Unidos, viene una semana completa para que yo le saque tomografía, porque es bien interesante ver el seguimiento de los ojos de Hammer. Y el caso es que era un niño de 11 años, insulino dependiente, de diabetes tipo 1. Tenía subidas y bajadas a todo vapor, ¿no? De hecho ya se le había conseguido un aparato donde podría regular él mismo porque era un caos, terminaba en el hospital. Y yo le digo, ¿cuándo? Siempre, que es la pregunta que también ustedes todos repetimos cuando aprendemos la homeopatía, es ¿cuándo inició su proceso de enfermedad? Son palabras sabias. Sí. Y él me dice, a los 3 años, doctor, lo tuvimos que llevar al hospital y determinaron que él no producía insulina. ¿Qué pasó atrás de sus 3 años? No sé, doctor. Bueno, tuvo que haber tenido un evento diferente, una situación conflictiva, una situación inesperada, empezar a dar ejemplos, ¿no? Finalmente, después de como la hora, me dice, ¿sabe qué? Creo que pasó algo, pero yo no estuvo con mi suegra. Déjeme, voy al hotel, hablo con mi suegra y mañana en la segunda entrevista platico. Sí, así fue, al siguiente día. Doctor, ya me dijo mi suegra, resulta que los niños estaban acampando en la sala, era una casona vieja, y estaban acampando en la sala. Entonces, el pequeño de 2 años, 7 meses, 6 meses, sale y se va a un pasillo muy largo, muy antiguo de la casa, y empieza a entrar en pánico y terror. Y él asegura en sus palabras que ve algo, y dice, la señorita. Fue tan fuerte el pánico que entró que se abrazó de la suegra. Entonces yo le hablé a mi mamá que fuera por mi hijo. No podían despegarlo, como el de no podían despegarlo de los brazos de la abuela. Finalmente lo pudieron despegar y se lo llevaron. Ahí fue solamente eso. Después, semanas después, ya me acordé y me tocó la experiencia de que estaba en la cuna, mi esposo y yo durmiendo en la recámara, y empieza a gritar. Entonces voy corriendo, pero unos gritos de alaridos. Entonces llego, lo recojo de su camita y lo abrazo. Y lo trato de tranquilizar. Como 3 minutos después, ya saben cómo somos lentos los maridos, llegó el esposo y ¿qué pasa? Dice, es que vio la señorita, pues ya tenía antecedente, ¿no? Entonces dice, ¿dónde? Pues ahí en la esquina. El papá bien fuerte, va y mueve las cortinas. Sí, aquí no hay nada. Ingenuamente llega por detrás y le toca el hombro al niño. Y el niño hace una posición de Cristo. Hace esto y no se puede ni siquiera doblar los brazos. Es el segundo DHS que hace espasmo contráctil, donde ahí deja de producir. Hay un segundo DHS, deja de producir totalmente. Una de las cosas que hice, y de una vez lo voy a compartir, bueno, es que yo le dije al pequeño, ¿tú te acuerdas de esto? 11 años, a los 2 años y medio, 3 años, no me acuerdo. Entonces lo que hice es que grabé a la mamá. Y ya en una especie de terapia que hago con ellos, en relajación, puse a escuchar al niño. Todo el relato de la mamá. Y el niño se le salían las lágrimas. Y empezó a temblar.
El niño mejoró notablemente, se tuvieron que regresar, hizo varios días eso, y mejoró notablemente. Y otra, lo que quiero llegar es, otra de las situaciones que la mamá lo empezaba a meter en rieles de conflictos de contrariedad. No comas eso, se te va a subir. Y eso es lo que empieza el paciente a tener conflictos de contrariedad. No me como esto porque no debo, porque se va a subir. ¿No? Yo sí les digo a mis pacientes, mira, si vas a tomarlo, tómalo sin culpa, pero mírate, solamente sé consciente de que esto va a subir la cantidad porque tú no tienes, les digo, pala y azúcar, no tienes tantas palas para tener azúcar. Entonces, y el paciente lo entiende si le dices. Esto es bien importante, que el paciente no se pelee con la alimentación, ¿no? Y que empecemos a ser conscientes, como tú dices, subirlo al intelecto, hacerlo consciente, decir, por esto no lo hago. Pero muchas veces con la homeopatía funcionan y responden fantásticamente. Así es, y encontrando el conflicto y trabajándolo como lo trabajó, aún mejor. Así es. Bueno, pues entonces a mí me gustaría, porque fue una sesión de varios episodios para llegar a esta conclusión, pues que vayamos aterrizando a lo mejor unos puntos, unas ideas clave de todo lo que platicamos a lo largo de estas sesiones sobre los conflictos, sobre la homeopatía, qué podemos aterrizar de forma muy breve, qué quieren que se lleven la gente que nos está viendo, médicos, gente del público, qué quieren que se lleven de estas sesiones. Bueno, lo primero es que pues nunca dejamos de aprender algo nuevo. Siempre hay un conocimiento que alguien en alguna parte del mundo, hay grandes maestros que nos regalan este conocimiento. Lo segundo es que aprovechemos todo este conocimiento para que a la hora de la práctica clínica el paciente sea el beneficiado, ¿no? Claro. Y bueno, les damos una noticia, me voy a adelantar porque pues estamos ya plenamente convencidos que lo estamos invitando a un diplomado, va muy tentativamente en octubre, va a iniciar, sobre las bases de la neuropsicobiología y las 5 leyes biológicas, donde vamos a ver toda la formación, todas las 5 leyes, cada uno de los procesos de enfermedad, con qué se relacionan biológicamente, qué tejido embriológico, cómo se comporta en la fase activa, cómo se comporta en la fase de curación. Obviamente va a estar los grandes maestros para que homeopáticamente, si hay alguna aportación, pues estemos ahí compartiendo el conocimiento entre todos. Importante encontrar ahorita en estas 3 sesiones que se ha trabajado, los doctores han logrado que se pueda compaginar la homeopatía con la medicina general. Y entonces lograr realmente un avance muy amplio para los médicos. Creo que eso es algo que logran mucho. Sí, eso es realmente maravilloso, porque cuando unimos estas prácticas no estamos haciendo una mezcolanza, sino al contrario, estamos sacando lo mejor de cada una para hacer una correcta homeopatía y para hacer una correcta, desde un correcto entendimiento de las leyes de Hammer. Déjenme decirles que el doctor que está con nosotros, el doctor Antonio, es o fue alumno directo del doctor Hammer y conoce extraordinariamente bien de las 5 leyes biológicas y de todos los procesos y de todo lo que hemos estado hablando. Es un gran médico y tenemos el honor de tenerlo con nosotros y que va a exponer en nuestra escuela, y vamos a estar con él con todo gusto. Va a ser algo verdaderamente extraordinario, porque el nivel de conocimiento del doctor Galicia es extraordinario. Muy bien, pues sí, finalmente a mí me gustaría concluir invitando a todos nuestros espectadores que son médicos, aquí abajito ya saben que le den like, le piquen la campanita para que se suscriban, y además les vamos a dejar un enlace para que nos manden su información y puedan recibir también notificaciones sobre el diplomado que les comentó ya el doctor Galicia. Y también les quiero comentar, ya finalmente para también todos los espectadores que no son médicos, creo que vale mucho la pena analizar esta parte, entender que el organismo es complejo, que somos cuerpo, mente y espíritu, desde la parte no necesariamente del espíritu hablando desde el aspecto religioso, sino del espíritu como ente que regula el organismo y que conecta la psique con lo biológico.
Entonces, tenemos que desarrollarnos también como seres humanos hacia lo más trascendental de uno y no dejar de un lado todos los eventos importantes en nuestra vida. El medicamento es un auxiliar, no es el resolutor. Entonces, también los invito a que si les han gustado estos foros, por favor compartan, denle like, piquen la campanita y pues aquí los vamos a estar esperando para una siguiente emisión. No sé, pues... de qué vamos a hablar todavía en el siguiente foro, así que no olviden escribirnos de qué les gustaría que platiquemos, porque leemos sus comentarios y pues nos retroalimentamos también de ustedes. Pues muchas gracias, doctor Galicia. Perla, gracias por venir, gracias por estar aquí. Doctor Germán, gracias por todo. Y pues gracias a ustedes, buenas tardes, días o noches, no sé en qué momento nos están viendo. Un abrazo. Un abrazo a todos.